Bueno, varios temas relacionados con lo que pasa en este momento en Venezuela, pero ahora queremos devolvernos hacia algo que ya les presentábamos y es lo que tiene que ver con ese informe que ha revelado la ONG Inside Crime en alianza con la Universidad del Rosario el día de hoy. Un informe que se tomó 3 años de investigación para concluir que Venezuela es un estado mafioso. Saludamos a Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela, justamente de la Universidad del Rosario, para debatir un poco más a fondo acerca de estas revelaciones. Ronald, bienvenido, qué bueno volver a verlo por acá. Paula, gracias por la invitación. Bueno, empecemos. ¿Qué se entiende por estado mafioso? Porque es contundente el informe al titularlo así, Venezuela estado mafioso. Bueno, realmente Venezuela ha cambiado su lógica con el ascenso de la revolución bolivariana. Los agentes del Estado, el comportamiento del Estado, lo permisivo que se es con actores criminales, finalmente hacen que Venezuela ya no sea, digamos, catalogado como un Estado que lucha contra la criminalidad, sino que por el contrario los agentes del Estado hacen parte de la criminalidad. ¿Qué es lo más novedoso, lo más sorprendente de este informe? Bueno, realmente es que se pone en blanco y negro muchas de las cosas que se venían diciendo de Venezuela y de las cuales no se tenía mayor evidencia. En este caso lo que se demuestra, se presenta al público son datos e información que le permiten corroborar una serie de noticias que ya se sabían sobre el hermano país. En el caso venezolano, lamentablemente es mucho lo que se oculta sobre lo que sucede, el comportamiento de sus autoridades. Lo que permite hacer esto es ya empezar a tener evidencia y creo que esto va a ser importante hacia el futuro, hacia cuando llegue la hora de juzgar al régimen venezolano, tener toda esta evidencia para poder así tomar ahí sí las acciones que corresponden. Eso es cierto, Ronald, se corroboran muchas cosas de las que se habían venido hablando desde hace varios años y una de ellas, por ejemplo, las que revela el informe es que dice que altos cargos del gobierno de Nicolás Maduro harían parte de grupos criminales, de organizaciones criminales. ¿Esto qué implicaciones tiene y qué peligro representa para las instituciones de un país, pero también para los países que somos frontera con Venezuela? Bueno, sin lugar a duda, Venezuela se ha debilitado la institucionalidad. El ciudadano hoy no puede recurrir a las autoridades porque son las mismas autoridades las que hacen parte de estas redes delincuenciales. Si un ciudadano, por ejemplo, ve una acción ilegal y va a las autoridades a denunciarlas, pues se encuentra que las mismas autoridades hacen parte de estas redes, lo que genera es una profunda desconfianza en el ciudadano que en últimas se ve, digámoslo así, acorralado por las bandas criminales y acorralado por un Estado que está en función de estas actividades delincuenciales. Bueno, el problema complicadísimo de la droga. Señala este informe que uno de los focos más sensibles que hay para el tema de la producción de droga está en el Catatumbo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa ahí? Específicamente el informe dice que este es el lugar más barato del mundo para producir cocaína. Sin lugar a duda, y más con las actuales condiciones. Los ciudadanos venezolanos tienen que salir de su país porque no encuentran cómo sobrevivir y se convierten en mano de obra de estas organizaciones criminales. Estamos viviendo un momento en el cual incluso se empieza a utilizar correos humanos para llevar la droga, lo cual Colombia no vivía. Es una situación absolutamente sui generis. La lógica del intercambio comercial entre los dos países se ve afectada por una disparidad entre las lógicas económicas. Pongo un ejemplo. En términos reales, hoy el salario mínimo de un venezolano es absolutamente nada. Un salario mínimo de un colombiano es 100 veces el salario mínimo de un venezolano. Esto lo que genera es un marco de oportunidad precisamente para que las organizaciones criminales se aprovechen de la población venezolana y las pongan a su servicio en estas zonas para que las pongan a recoger hoja de coca, lo cual hace que los precios de la misma producción de esto empiecen a bajar sustancialmente. Mire, es complicadísimo porque uno no sabe qué de todo lo que dice el informe es más grave que lo anterior o lo que viene. También revela el informe que Venezuela es un territorio de refugio para los grupos ilegales colombianos. Lo revela, más que revelarlo, digamos, lo confirma, porque como lo decíamos desde el comienzo de la charla, es algo que también se ha venido diciendo desde hace mucho tiempo. Pero esto es gravísimo, porque entonces para nuestras fuerzas militares, pues cada vez va a ser más complicado desarticular este tipo de grupos. No, y no tenemos ningún tipo de correlación con el Estado venezolano. Cuando la autoridad colombiana llama a la autoridad venezolana para alertar sobre una situación, no encuentra ningún tipo de respuesta. Por el contrario, muchas veces lo que se alerta es a los grupos criminales para que tengan información sobre la inteligencia colombiana. Entonces, obviamente, el Estado colombiano tiene un vecino al lado que no le pasa ningún tipo de información, que no toma ninguna medida y que, por el contrario, es absolutamente complaciente con las organizaciones criminales, que incluso en algunos lugares llega casi que hasta la lógica de la protección. Y en ese orden de ideas hay que tener muchísimo cuidado porque, obviamente, nuestros soldados quedan en un nivel de riesgo al anunciar sus movimientos a las autoridades venezolanas. Ronald, tenemos en este momento, o quizás echando para atrás en la historia, algún ejemplo de un estado mafioso similar a lo que sucede en Venezuela. Quizá tal vez el caso que más se recuerda en el continente era la permisividad que daba Panamá a los dineros del narcotráfico y paso obviamente de naves del narcotráfico
en dirección hacia el mercado norteamericano, pero en esta dimensión y con todas las lógicas particulares que se dan, porque es que no hablamos únicamente de una organización, sino de diferentes organizaciones que están haciendo, digamos, parte del centro de operaciones en Venezuela, es muy raro encontrarlo a este nivel. Otro punto importante del que también habla este informe tiene que ver con lo que ellos llaman como una especie de megabandas que surgieron a raíz pues, de ese poder que le empezó a dar el gobierno de Nicolás Maduro a la sociedad civil, de que se armara y empezaron a controlar territorios. ¿Esto qué tan grave es a nivel social? ¿Cuáles son las consecuencias que pueden venir y sobre todo cómo se puede parar esto? No, lo hemos discutido en otros programas cuando hablábamos de los círculos bolivarianos que después terminan convertidos en los colectivos. Muchos ciudadanos en Venezuela que no tienen formación, que tienen niveles educativos bastante bajos, por el contrario recibieron sí formación y adiestramiento militar, uso de armas, uso de explosivos, armas largas, y esto lo que ha generado es que supuestamente eran ciudadanos que estaban siendo preparados para defender a la revolución bolivariana en el caso de un eventual ataque internacional o de un actor internacional, puntualmente Estados Unidos, y eso lo manejaban ellos dentro de sus hipótesis de guerra, pero realmente se han terminado convirtiendo es que un ciudadano aprende a manejar armas y el día de mañana, cuando ya la situación y las circunstancias no le son favorables, utiliza ese conocimiento incluso para atacar a las autoridades venezolanas o para adueñarse de lógicas de poder dentro de las regiones. Hoy el gobierno ha tenido problemas, el mismo gobierno venezolano ha tenido problemas con esta lógica de adiestramiento. Recordemos que en el 2014 se enfrentó incluso a algunos colectivos y que eso le significó un nivel de confrontación en el cual algunos colectivos se le voltearon al gobierno. Entonces, ese nivel de enseñarle al ciudadano a usar armas es una cosa que se le puede llegar a empezar a devolver al mismo gobierno y que genera sistemas de anarquía, porque en un momento determinado ellos van a pelear por dominio territorial con otros grupos delincuenciales, y ahí es donde realmente el Estado colombiano tiene que preocuparse, porque muchas de esas lógicas están en la zona de frontera alimentándose, creciendo, y van a afectar nuestros procesos de paz, nuestra lógica de construcción, porque muchos de ellos en una eventual caída del régimen chavista, ¿hacia dónde van a escapar? Claro. ¿A dónde van a ir a refugiarse? Cuando se empiece a meter en cintura, las autoridades venezolanas empiecen a meter en cintura todas estas bandas criminales, ¿hacia dónde van a escapar? Y vamos a tener un problema que va a ser flotante entre los dos países y que va a requerir coordinación de los dos. Ronald, a su juicio, usted que es tan estudioso de este tema de Venezuela, de la situación y de todas las transformaciones que se han venido viviendo allí, ¿qué va a pasar el domingo? ¿Vamos a tener más de lo mismo? Ayer tocábamos el tema de Venezuela y me decía nuestra invitada que quizá la sorpresa que puede haber aquí no es que Nicolás Maduro gane, porque eso ya pues como que lo sabemos, sino el nivel de abstención, que sea realmente histórico. No, yo incluso creo que el nivel de abstención el gobierno lo va a maquillar, porque claro, ha demostrado, y sus pronunciamientos son en dirección a que va a haber una gran participación, y lo vimos con la Asamblea Nacional Constituyente. Nadie sabe dónde sacó 8 millones de votos. Esa cifra nunca lo sabremos. Y de hecho, digamos, dentro del marco de lo que puede llegar a suceder, el domingo va a ser reelegido, pero su posesión va a ser hasta enero, y teóricamente Nicolás Maduro va a ser un presidente legítimo y reconocido hasta enero. Eso cambia, es el momento de asumir el nuevo periodo presidencial, y en ese marco de más de 6 meses puede jugar muchísimo con las reglas. Incluso Henry Falcón, que le van a dar un porcentaje de los votos, va a salir como el líder de la oposición, que se va a sentar a negociar con el gobierno, y vamos a ver por primera vez en Venezuela una oposición claramente colaboracionista, que va a tratar de legitimar al régimen en ese periodo antes de la posesión presidencial, que según lo anunciaba una de las rectoras del CNE, va a tener que ser en enero del próximo año. Entonces, lo que nos ha demostrado Nicolás Maduro es que sabe dilatar las cosas, extenderlas en el tiempo, acoger todos los elementos de poder, mantenerlos, y a pesar de lo que piensa incluso el propio presidente Santos, yo difiero en que el régimen va a caer rápidamente. Por el contrario, todo parece indicar que están jugando sus cartas a mantenerse, a dilatar la cosa. Las sanciones internacionales todavía siguen siendo a funcionarios muy específicos. Puede que ahora algunos gobiernos de América Latina nos dediquemos también a sancionar a esos funcionarios en específico, pero en el orden de ideas real es que los venezolanos van a salir de Venezuela. Sí. Se van a ir, muchos de ellos a través de las remesas sostienen a sus familias en el país, y lamentablemente el país que se va a ver más afectado va a ser Colombia. Vimos como un presidente Maduro, prácticamente de una forma casi que descarada, le mintió en la última entrevista que dio internacional a France 24, miente
de forma reiterada dice que el Banco Central está entregando las cifras económicas cuando todos sabemos que eso no es verdad, y peor aún, dice que la migración venezolana hacia América Latina y particularmente hacia Colombia no existe. Pues qué triste, Ronald, porque no deja de ser desalentador el panorama de Venezuela, mientras, como ya lo veían ustedes con argumentos bastante sólidos, pues se sigue convirtiendo el vecino país en un estado mafioso. A Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela, la Universidad de Rosario, le damos las gracias por haber venido aquí a desmenuzar con nosotros esto que se conoce hoy acerca de Venezuela. Buenas noches. Muchas gracias, Paula.